presente y futuro. Con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Festiva, audiencia mayoritaria en toda nuestra región de Atacama. Hemos retomado este espacio de conversación, de análisis, de información, llamado Atacama, Historia, Presente y Futuro. Hoy, lunes 16 de diciembre del año 2024, estamos conmemorando, recordando la fecha del fallecimiento de un connotado atacameño, un connotado copiapino, político, industrial minero, como fue don Pedro León Gallo Goyenechea. Nació en Copiapó el 12 de febrero de 1830, al amparo de una familia dedicada a los negocios mineros desde aquel entonces. No obstante, a la fecha de nacimiento de Pedro León Gallo no había ocurrido, no se había dado todavía el gran hallazgo minero que significó el descubrimiento del mineral de plata de Chañarcillo, ocurrido en mayo de 1832. Pedro León Gallo nació, como recién dije, el 12 de febrero de 1830, es decir, un poco más de 2 años antes de que se descubriera Chañarcillo. ¿Y por qué el nombre de Pedro León Gallo con Chañarcillo? Porque su padre, don Miguel Gallo Vergara, fue ni más ni menos que uno de los principales propietarios de minas en aquel mítico, icónico, histórico mineral de plata que le dio riqueza a Chile y a Atacama, o Atacama y a Chile durante el siglo XIX. Don Miguel Gallo Vergara, el padre de Pedro León Gallo, fue el dueño de la mina descubridora. La mina, el primer punto de explotación en el legendario mineral de plata de Chañarcillo. Al alero de esa familia que se fue transformando en un clan económico, industrial minero, riquísimo, de mucho dinero, creció Pedro León Gallo Goyenechea, cuya madre era doña Candelaria Goyenechea. Pedro León Gallo formó parte de una familia conservadora que en 1851 apoyó junto a las otras familias, a los otros clanes mineros de Atacama, la candidatura conservadora de Manuel Montt a la presidencia de la República. La provincia de Atacama fue la única provincia donde hubo prácticamente unanimidad de apoyo, donde no se levantó de apoyo a Montt y donde no se levantó ninguna voz en favor del candidato del Partido Liberal José María de la Cruz en aquel 1851. Masivamente los grupos empresariales mineros de Atacama, entre los que estaba la familia Gallo Goyenechea, apoyaron al candidato conservador Manuel Montt, porque la familia Gallo Goyenechea, los Mata Goyenechea, eran todos grupos conservadores de la época. Pedro León Gallo estudió Derecho en la Universidad de Chile, carrera que no terminó. En 1853 se produce un quiebre de los grupos industriales mineros de Atacama, de Copiapó, con su presidente conservador Manuel Montt. Ustedes saben, amigos, que fueron los empresarios mineros de Atacama los que le dieron a Chile el primer ferrocarril
que recorrió desde Caldera a Copiapó precisamente, ampliándose años después hasta las partes interiores del valle de Copiapó. Como tenían los atacameños la experiencia, ¿verdad?, de acometer tan magno proyecto, una revolución tecnológica para la época, el gobierno de Montt les confió la construcción del ferrocarril que uniría Valparaíso con Santiago. La topografía existente entre Santiago y Valparaíso, o Valparaíso y Santiago, como ustedes quieran, no tiene nada que ver con la topografía existente entre Caldera y Copiapó, o Copiapó y Caldera. Entre Caldera y Copiapó, vamos a nombrar primero el puerto desde donde nacía el tren hacia el interior. Nosotros podemos constatar hasta el día de hoy que se trata de una mesa inclinada, una meseta inclinada que asciende desde la costa hacia el interior y hasta caer al valle de Copiapó, y desde ese punto donde la línea férrea ingresaba al valle de Copiapó, seguía siendo la ruta la topografía de la línea férrea una mesa inclinada sin mayores inconvenientes para ir tendiendo la línea férrea de este ferrocarril Caldera-Copiapó. Ustedes pueden ver, entre Valparaíso y Santiago tenemos una topografía de grandes quebradas, de montañas al al sureste de Yayay, ¿verdad?, para entrar después al Valle Central donde está Santiago, situación que fue complicando el desarrollo, la ejecución de este proyecto ferroviario que acometieron los atacameños entre Valparaíso y Santiago. Fue tanto el atraso y los plazos repetitivamente dio el gobierno de Montt a los empresarios de Atacama, que finalmente el gobierno de Montt decidió en 1853 expropiarles el proyecto así como estaba, sin terminar, pero sin retorno de capital invertido. Situación que produjo definitivamente la ruptura, el alejamiento entre los conservadores mineros de Atacama y el conservador gobierno de Chile de Manuel Montt, porque el Estado chileno administrado por Montt les había expropiado el proyecto ferroviario. Desde ahí en adelante se alejan del conservadurismo. Pedro León Gallo no encuentra ninguna casa política que lo pudiese convencer de sentirse cómodo en ella, porque después del conservadurismo solo quedaba a mano el Partido Liberal, aquel que lideraba en Chile o había liderado Francisco Bilbao, y que en Atacama comenzaba a liderar el ingeniero que se había formado bajo el alero o como discípulo del sabio polaco Ignacio Domeyko en la ciudad de La Serena, don Anselmo Caravantes. Pedro León Gallo no va al liberalismo porque seguramente no se sentía cómodo en él. Sin embargo, cuando se crea en Chile un tercer partido político, que fue la mezcla de conservadores alejados del conservadurismo y liberales alejados del liberalismo, y por lo tanto a partir de esa realidad política se le da el nombre de partido fusionista, por haber sido una fusión entre liberales y conservadores. Pedro León Gallo va al partido fusionista, donde se sintió evidentemente más cómodo, porque se iba a encontrar con viejos conocidos del Partido Conservador que estaban en ese momento ya en contra, derechamente en contra del gobierno de Manuel Montt. Estoy hablando del año 1857. Después viene la Revolución Constituyente, que fue un alzamiento de carácter nacional planificado en Santiago, al cual se sumaron o al cual respondieron solamente los hombres de Atacama, y la gente de Santiago se
se quedó en casa, no tuvo la fuerza, la convicción, la capacidad operativa para concretar el alzamiento que se había planificado. Esa revolución nace en Copiapó, o se inicia, perdón, en Copiapó la noche del 5 de enero de 1859. Se forma un ejército de 1000 hombres que fue en aumento después en su cantidad a partir de milicianos que se sumaron en la provincia, en lo que es hoy la provincia de Huasco, el Valle de Huasco, ¿verdad? Y los milicianos que se sumaron en La Serena, gente que se sumaba al alzamiento en contra de Montt, de La Serena, de Coquimbo, del Valle del Elqui y otras zonas de La Higuera también, sector minero de La Higuera, en contra del gobierno de Montt. El 29 de abril de 1859 tuvo lugar la batalla de Quebrada de Peñuela y Cerro Grande, al sur y sureste de la ciudad de La Serena. Las fuerzas de Atacama y Coquimbo, que encabezaba Pedro León Gallo Goyenechea, fueron derrotadas por el ejército chileno regular, que encabezaba el general de brigada don Juan Antonio Vidaurre Leal. Gallo sale de Chile, comienza su retirada de la zona en conflicto, que era en ese momento la ciudad de La Serena, hacia el Valle del Elqui para cruzar por lo que es hoy el Paso de Aguas Negras hacia la provincia de San Juan, Argentina. Posteriormente retorna a Copiapó y reinicia su vida empresarial, social y política. Pedro León Gallo forma parte de la primera asamblea del Partido Radical, es uno de sus fundadores. De tanto codearse con los liberales, el conservador Pedro León Gallo terminó siendo uno de los fundadores del Partido Radical, formó parte de la masonería, fue diputado por Atacama, representando a la provincia de Atacama, y cuando se crea el cupo de senador de Atacama en el Congreso Nacional, Pedro León Gallo fue el primero en ser elegido senador de la República representando a la provincia de Atacama en el Congreso Nacional en Santiago. Esto fue un año antes de la muerte de Gallo, en 1876, pues el 16 de diciembre de 1877, Pedro León Gallo abandona este mundo, estando en la capital, estando en Santiago. Fallece el político y empresario copiapino en Santiago de Chile, aquel 16 de diciembre de 1877, restos mortales que después son trasladados a la capital de Atacama, a la ciudad de Copiapó. Amigos y amigas de Radio Festiva, de este programa Atacama, Historia, Presente y Futuro, he querido reiniciar este espacio de conversación, de análisis, de información histórica, recordando a uno de los íconos de la historia de Atacama en el día de su deceso, de su fallecimiento. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada y nos encontramos nuevamente mañana alrededor de las 13:30 horas. Los espero.